26 minutos de la tarde. Hoy queremos echarle un vistazo al sector inmobiliario, sobre todo solventar algunas dudas que nos surgen de vez en cuando. Por ejemplo, uno se tiene que comprar una casa y a lo mejor no sabe que tiene que pagar impuestos. ¿A cuánto ascienden esos impuestos, no? O, por ejemplo, en las actuales circunstancias, ¿qué inmuebles interesa comprar a día de hoy? Bueno, pues vamos a plantear estas preguntas y alguna otra a nuestra referencia en el mundo inmobiliario, que es el gerente de la inmobiliaria Finca Rayán, David Rayán. Muy buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, primera vez que conectamos a través de videoconferencia, que también esto es novedad para nosotros. Bueno, empecemos por ejemplo con esa pregunta. ¿Qué inmueble nos interesaría comprar a día de hoy? Básicamente, bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, inmuebles que sean para vivir. Yo la verdad que desaconsejo, igual que hace la OCU, las promociones de obra nueva que no estén a punto de ser entregadas, pues la situación actual es muy complicada y bueno, pues se prevé que haya concursos de acreedores en muchas empresas de construcción y nos volvamos a ver, pues como hemos hablado en otras muchas ocasiones, de esa España que todos conocemos de hace 12 años, en la que estaba llena de grúas, de estructuras y bueno, pues las ilusiones truncadas de muchas familias, porque bueno, la vivienda es un bien de primerísima necesidad y entonces, bueno, básicamente vivienda que esté finalizada y que encaje perfectamente con lo que llevábamos tiempo buscando. Si no tenemos claro, pues es muy razonable que no compremos ninguna vivienda, pero si la vivienda que llevamos meses o incluso años buscando, pues aparece en nuestro radar, pues no tener dudas de que existen ya muy buenas oportunidades y se está cerrando de una manera relativamente fluida, independientemente de esta situación, se cierran operaciones, porque como decía, la vivienda es un bien de primera necesidad y bueno, pues eso no va a parar. Es un poco como la alimentación. Hay nuevas generaciones, nuevas familias, ilusiones que se han quedado estancadas, ahora hay una demanda retenida muy importante que, bueno, pues en cuanto encuentran lo que buscan, pues hay casas que se venden inmediatamente. Bueno, de esto mismo no creo que nos hablabas en una anterior conversación, ¿no? Con Sonia sobre esta circunstancia, ¿no? De la demanda retenida. Sí, bueno, cuando tenemos la idea de comprar, a veces no nos damos cuenta, obviamente quien lo haya hecho antes sí, ¿no? Porque ya ha pasado por el banco y ya ha pagado esos determinados impuestos, pero bueno, que hay unos impuestos que hay que pagar y también tener en cuenta a la hora de hacer cuentas nosotros, ¿no? Con el dinero que tenemos. Sí, bueno, yo creo que incluso cuando ya has comprado viviendas y pasa el tiempo es algo que a la gente pues se le olvida, ¿no? Porque han pasado 3, 5, incluso 10, 20 años y aparte las normativas y las leyes van cambiando, ¿no? Y no es igual en todas las comunidades, por lo cual, bueno, pues es normal que esa sea una duda muy recurrente para las personas. Y bueno, pues habría que diferenciar mucho entre si es una vivienda de obra nueva o es una vivienda de segunda mano, porque el impuesto más importante que se paga en la transmisión de una vivienda en segunda mano es el impuesto de transmisiones patrimoniales, que en la Comunidad de Madrid, que es la que nos atañe, es el 6%. Un 4% sería para las familias numerosas, aquellas que tengan 3 o más hijos, y en la obra nueva siempre es un 10%, eso independientemente de los hijos que tengamos. ¿Qué hay que añadir a estos gastos? Bueno, pues también en función un poco de nuestra situación y de nuestro músculo financiero. Una persona que tiene una grandísima parte del dinero, pues puede negociar de una manera distinta con los bancos a una persona que va muy justo. Pero en principio siempre hay que tener en cuenta que hay que tener aproximadamente un 30% de lo que es el precio de compra más los gastos de compra-venta que van a oscilar, si es de segunda mano, en todos los conceptos, entre el torno del 10% y si es de obra nueva se acercará al 14%. Y esos impuestos, depende, la cuantía que vayamos a pagar del valor de la casa o no, o es independiente. No, eso es independiente. O sea, puedes comprar una casa de 200.000 euros si es de obra nueva y los impuestos que tendrás que aprovisionar serán un 14% y también podría ser de medio millón de euros y también será un 14%. Es un porcentaje fijo. Por En cierto, este caso, como decía, sí, perdona. sí, no. No, y digo, como en este caso, sobre todo estamos hablando de la Comunidad de Madrid porque todo esto va variando, porque España pues son autonomías y cada autonomía tiene sus propios impuestos. No, le iba a preguntar por una cuestión que se me ocurre ahora, que si es un impuesto que se establece desde el Estado y en una situación económica difícil tiene un determinado porcentaje, a lo mejor se podría actuar sobre ese impuesto para intentar elevar las ventas, ¿no? Para...
Hombre, se podría intentar hacer muchas cosas, pero sinceramente España necesita hacer caja y entonces es razonable que no pueden quitarlo absolutamente todo, ¿no? O sea, ya nos gustaría a los consumidores a la hora de comprar una vivienda, bueno, pues que nos rebajasen el ITP o que el IVA lo bajasen. El IVA hace aproximadamente 7, 8 años pues era el 4%, pero bueno, vieron la mengua de la recaudación que había de esa manera y lo volvieron a poner al 10% y bueno, pues sinceramente es que no se puede hacer todo, ¿no? Ahora mismo el país es cierto que pues necesita ingresos, un país para moverlo necesita dinero y no podemos recortar todos los ingresos del Estado porque si no, tampoco la maquinaria puede funcionar. Bueno, y la otra pregunta que planteábamos al principio de la conversación, vamos a vender la casa, lo podemos hacer a través de un profesional, lo podemos hacer por libre, ¿cuáles son pros y contras? Bueno, yo creo que esa es una de las preguntas del millón, ¿no? O sea, ¿cómo lo hago? Lo hago yo y me ahorro el dinero, perfecto, sobre el papel eso suena muy bonito, pero vender una vivienda o vender cualquier tipo de inmueble, bueno, pues tiene una serie de conocimientos que la mayoría de la gente desconoce. Después hay que tener una dedicación muy importante, ¿no? No es poner un anuncio en internet y la casa ya la tengo vendida, sino que vas a tener que recibir a clientes. En muchas ocasiones estos clientes pueden ser compradores, pero no conocen algún subterfugio financiero para que puedan vender su vivienda y pueden tener delante un comprador y se les va pues como un pajarillo cuando no cierras la mano. Te dicen, pues voy a ir a hablar con el banco y en esos casos pues nosotros rápidamente le asesoramos, le preguntamos con qué banco trabaja, porque seguramente hay soluciones financieras específicas para esta persona que él no sabe, no valora. Y bueno, te voy a poner un ejemplo. El otro día entró una persona en nuestras oficinas interesado en una vivienda y cuando empezamos a hablar de la vivienda le preguntamos que si tiene algo que vender y me dice, sí, claro, primero tengo que vender mi vivienda, si no, no voy a poder comprar. Y además con un niño muy pequeño y pues con una necesidad por esta situación que tenemos de irse a una casa unifamiliar, con un jardín, con una piscina. Entonces, bueno, se fue muy ilusionado porque cuando le empecé a hacer una serie de preguntas, rápidamente le puse sobre la mesa lo que a él le pareció una solución mágica, no es mágica, es el pan nuestro de cada día para nosotros, en la que no va a vender su vivienda, porque la vivienda en este caso la tenía totalmente pagada. Hay veces que aunque no la tengas todo pagada, podemos encontrar, bueno, pues hay un producto financiero que es una operación de doble garantía, que siempre y cuando pues, los solicitantes de este préstamo tengan una situación laboral estable, tengan unos ingresos correctos, pues no tienen que deshacerse de esa vivienda se va a alquilar. Sobre esa vivienda se abrirá una pequeña hipoteca para cubrir el 20% que no le darán de la compra de la nueva e incluso los gastos de compraventa. O sea, quiero decir que en muchas ocasiones es lo que pasará. Vendrá alguien, le enseñarás la vivienda y le dirás, bueno, pues ya hablamos. Y nosotros no, nosotros lo que intentamos es siempre llegar a sintetizar esa visita y si no le ha encajado, ¿por qué no le ha encajado? Muchas veces nos empiezan a hablar de que tiene unos puntos negativos, pero les empezamos a hablar de unos puntos positivos y al final pues tenemos que decirle lo que es verdad, todo en esta vida tiene lo positivo y lo negativo, entonces es cuestión de valorar y en infinidad de ocasiones pues le hemos vendido una vivienda a alguien que sobre el papel pues no la iba a comprar y que se le había escapado seguramente al 100% de todos los particulares que hubiesen puesto a la venta su vivienda y que además hubiesen dedicado todo su tiempo, o sea, los fines de semana, a lo mejor durante 3 meses, 6 meses, a tener que quedar con un señor en la puerta de su casa un sábado. A lo mejor te dicen que puede venir el domingo. Y el domingo tú quieres estar con tu familia comiendo y sin embargo a nosotros nos llaman y nos dicen que un domingo a las 3 de la tarde y el domingo a las 3 de la tarde vamos. O sea, después hay una serie de condicionantes legales, ¿no? Donde sobre el papel es todo muy fácil, pero se podría frustrar y podrías tener una experiencia desagradable. Claro, obviamente los profesionales son los que te pueden allanar, ¿no? En cualquier área facilitará a tu objetivo. Bueno, pues muchas gracias por estos consejos, ¿no? A la hora de tomar estas decisiones ya estemos pensando, pues a lo mejor en comprar un inmueble o también si tenemos no muy claro si hacerlo a través de un profesional o a través de manera libre. David Rayant, gerente de la inmobiliaria Finca Rayant, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Más de uno.